Primero que todo, un cordial saludo y bienvenidos. En esta oportunidad voy a hablarles de las normas más comunes para la redacción de citas y referencias en el estilo Vancouver, pero me voy a enfocar en la manera de identificar las citas dentro del texto. Primero, las referencias deben numerarse consecutivamente, según el orden en que se mencionen por primera vez en el texto. Si yo coloco una cita y es la primera que menciono en el texto, va a tener el número de identificación como 1. Si a lo largo del texto, en la tercera o quinta página, vuelvo a mencionar ese mismo artículo o ese mismo autor, pero específicamente con el mismo artículo, le vuelvo a colocar el número 1. Las voy a numerar una sola vez, es decir, la primera vez que aparezca. Ojo, un mismo autor puede tener varios artículos o varias obras. Cada obra, así sea del mismo autor, debe referenciarse de manera independiente. Por ejemplo, tengo el autor José Rodríguez que tiene un artículo en el 2015 y ese lo menciono en la primera página de mi trabajo. Tiene la referencia número 1, pero el mismo autor Rodríguez publicó un artículo en el 2017 y ese lo voy a colocar con la referencia número 5 porque lo estoy trabajando en la tercera página. Entonces, cada trabajo debe tener una referencia individual, así sean del mismo autor. Ejemplo, voy a utilizar el mismo artículo del señor Rodríguez, pero el que publicó en el 2015. Entonces, así sea en la séptima página, le voy a colocar el número que le apliqué o que le indiqué la primera vez. En este caso, el número 1. Cuando hay más de una cita, estas deben separarse mediante comas, pero si fueran correlativas, se menciona la primera y la última separadas por un guión. Cuando en el texto se menciona a un autor, el número de la referencia se pone tras el nombre del autor. Y si son más de 3 autores, se coloca el nombre del primer autor seguido de la palabra et al. E inmediatamente se coloca el número de la cita que le corresponde. Se incluyen solo aquellas referencias consultadas directamente por el investigador. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces nos vamos a encontrar textos que tienen citas de otras citas. En Vancouver, a nosotros nos interesa colocar o referenciar es la cita del autor que estamos leyendo. Ejemplo, si el señor Rodríguez menciona algo que dijo el señor Pérez en el 1945, nosotros no vamos a citar a Pérez, nosotros vamos a citar es a Rodríguez 2015. Los documentos que se citen deben ser actuales. Muchas revistas exigen que los documentos tengan un máximo de 5 años de antigüedad. Inclusive hay revistas que exigen o piden que tengan 2 años de antigüedad. Por supuesto, hay documentos como libros de texto o clásicos que no han sido actualizados y cuyas ediciones, así tengan más de 10 años, están vigentes. Esas excepciones se aceptan. Debe evitarse citar resúmenes, a menos que sea un motivo muy justificado. El deber ser es que consulten el documento completo. Y por último, hay que confirmar la correspondencia de las citas en el texto y el número asignado en la lista de referencia. Después que hemos terminado nuestro trabajo, nuestro artículo, debemos ir confirmando, revisando que el número que le asignamos a cada autor en nuestra lista de referencia corresponde con el número que tiene en el texto. ¿Por qué es importante hacer esto al final? Porque en el momento de la construcción de nuestro trabajo de investigación es muy común que quitemos y anexemos cosas y siempre se modifica el orden de la cita. Por esta razón es muy importante tener en cuenta este último paso al cierre de nuestra investigación. A continuación les voy a presentar algunos ejemplos con estas normas básicas de la redacción de citas en Vancouver. Aquí tenemos en la introducción, vemos que a lo largo del párrafo se coloca el número de la cita, no las colocan al final. Hay quienes acostumbran colocar todas las citas utilizadas o todas las fuentes utilizadas en el párrafo al final. Sin embargo, es muy común y muchas revistas lo aceptan que inmediatamente después de la cita se coloca el número que la identifica. Este es uno de los casos. En este caso vemos
que las colocan al final del párrafo. También podemos notar acá que aquí el número de la referencia está entre paréntesis. Y en este caso o en esta revista, el número de las referencias está en subíndice. Tenemos en este caso que cada referencia está separada por una coma. Aquí tenemos otro ejemplo. Tiene la referencia al final del párrafo. Aquí utilizan corchete. Igualmente, aquí tienen todas las referencias utilizadas juntas al final del párrafo y separadas por coma y en corchete. En este caso, tenemos que utilizan varias referencias. Aquí es muy importante y quiero que observen este detalle. En la discusión, que es cuando estamos contrastando nuestros hallazgos con trabajos anteriores, aquí no se menciona dentro del relato del texto los autores o los trabajos que se están comparando, sino que simplemente se coloca el hallazgo y los trabajos con los que coinciden. Ojo, esto no es algo rígido. Si el autor se siente cómodo mencionando el nombre de alguno de los autores de los antecedentes o un nombre específico de un trabajo, se puede hacer. Pero lo más común es simplemente colocar. Fíjense que acá se coloca el hallazgo y aquí entre paréntesis dos antecedentes que coinciden con este hallazgo. Acá tenemos dos antecedentes que son diferentes al hallazgo. Fíjense que aquí dice, a diferencia de otros que reportan, dense cuenta que acá colocan las referencias que contrastan del hallazgo de esta investigación. Y aquí tenemos las referencias, siguiendo las normas. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer al terminar nuestra investigación? Luego de tener listas nuestras referencias, debemos confirmar que el número de esta referencia, es decir, este autor, realmente coincide con lo que yo tengo establecido en el texto. Bueno, espero que este breve video les sea de utilidad y cualquier cosa, estoy a su orden, estamos en contacto.